Los temas musicales, sonidos u otros contenidos son utilizados con fines educativos únicamente. Este producto no es comercial. En Colombia, el 25 de marzo del 2020, el presidente Iván Duque decretó el confinamiento general en el país, con el fin de controlar la propagación por COVID-19. A raíz de esta decisión, varios sectores de la población fueron fuertemente afectados en sus labores diarias, provocando así cierres de empresas y pérdidas masivas de empleos formales. Uno de los sectores mayormente afectados fue el sector educativo, pasando de una educación presencial entre maestros y estudiantes a una netamente virtual. Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Esteban. Para el día de hoy nos acompaña Liz Castillo, quien es docente de inglés. Bienvenida, Liz. Gracias, Esteban, por la invitación. Pues para esta ocasión, yo recuerdo que nosotros tuvimos unas conversaciones pasadas en las cuales cimentamos toda la problemática la cual yo te planteaba, que era transmutaciones, cambio cultural en tiempos de COVID-19. Entonces recuerdo que en esa oportunidad nosotros hablábamos de cómo había sido ese cambio en tu vida, porque tú eras docente presencial, y cómo fue ese cambio de lo presencial a lo virtual. Entonces, ¿cómo vivías antes de la pandemia? Es decir, ¿cómo fue ese cambio a la virtualidad? Bueno, fue un cambio trascendental porque yo trabajaba presencial. Entonces, tener a tus alumnos cara a cara, poder compartir con ellos de la manera más dinámica, ¿sí? Entonces, de un momento a otro, todo el mundo se encierra, todo el mundo, protocolos, no se puede salir, no se puede, tantas cosas. Entonces, a mí personalmente me dio muy duro porque no podía estar más con mis estudiantes. ¿Cómo te afectó ese cambio de lo presencial a lo virtual? Pues nosotros, los que somos docentes de secundaria y de primaria presencial, no estábamos en ningún momento capacitados para trabajar a distancia o virtual. ¿Cómo fue la convivencia de ustedes en el hogar? Refiriéndome puntualmente a que antes daban clases presencialmente, imagino yo por separado, cada uno de sus clases, pero esta vez la pandemia los obligó a trabajar juntos en el hogar. Entonces, ¿cómo afectó esa convivencia como pareja y en el trabajo también? Pues porque ambos son docentes. En las labores tanto del hogar pues como del colegio, pues sabíamos que tanto ella como yo pues teníamos nuestras diferentes actividades, pero entonces ya empezamos a tener esa discordia, digamos, en que ella hacía una cosa, yo hacía la otra, y después por motivos del trabajo a veces no había tiempo, entonces nos empezamos a echar la culpa de porque no hacía esto, porque no se hacía lo otro. Entonces pues de ese modo pues ya empezó como a empezar un poquito los conflictos, y pues a medida que iba pasando el tiempo y más encierro, pues ya se veía un poco más ese tipo de problemas e inconvenientes entre los dos. Antes de la pandemia sí, mi rutina era muy normal. El desayuno, temprano te alistabas, empacar todos los materiales de estudio, materiales dinámicos que se utilizaban con los estudiantes. Realmente era muy normal, de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo. Realmente era así, la rutina habitual. Y se volvió un poco pesado para todos. No fue fácil. Yo personalmente estuve incapacitada casi todo el año pasado por eso, porque no al tener más o menos 600 estudiantes, pues no me dio abasto la atención. Una cosa es estar trabajando presencialmente y cada uno pues cumple su horario, y ya luego volver a la casa y poder compartir y bueno, cenar y poder compartir algunas cosas, pero ya estando 100% en la casa, desde bien temprano hasta bien de noche, que en ocasiones era el estrés, tanto que no podía uno de pronto dormir. Entonces eso afectaba también tanto la parte laboral como la parte personal. Al otro día pues se levantaba uno ya estresado más y de pronto irritado, y esa parte pues ya
uno la descargaba, pues en este caso, pues con Duvani y así sucesivamente, ¿no? Hasta que ya pues llegó un momento en que de pronto había muchos conflictos por esa parte, porque era muy difícil de pronto estar todo un día en la casa compartiendo tanto la parte laboral como la parte personal, más que la parte laboral exige mucho en este asunto de la virtualidad. Bueno, y ahora, ¿cómo es la rutina, pero contraria, ¿no? Es decir, ahora con la virtualidad, ¿cómo es esa rutina ahora? Bueno, pues sí es muy diferente porque ahora el aula de clase es mi cuarto, ¿sí? De estudio. Entonces, bueno, la rutina como tal, levantarme un poco más temprano, lavado de manos, por dar ejemplo a los estudiantes. La institución exige que tengamos el tapabocas, así no estemos con ellos físicamente. Entonces nos exigen tener el tapabocas y es muy incómodo hablar de esa manera porque uno se siente ahogado. En el caso mío, en el área de inglés, tengo que pronunciarles y en un momento tengo que retirarme el tapabocas rápidamente, decirles cómo volvérmelo a colocar. Entonces, complicada la cuestión ahí. Rutina, eso, generalmente eso, el lavamanos, tener el tapabocas, como tal, esa es la rutina. Y tener clases de 7 a 1 de la tarde con sus respectivos descansos, independientemente de que estén en la casa o en el colegio, también se les da su descanso de 45 minutos. Si tú estás a favor o en contra de la alternancia. La alternancia es una situación complicada porque en el municipio donde nosotros estamos, los niños se movilizan por moto, por bus, caminando. Entonces están expuestos al mismo contagio en cualquier momento. También la gobernación no ha enviado todos los elementos de bioseguridad que necesita el colegio. En esas mismas condiciones están la mayoría de colegios de Cundinamarca. Algunos inclusive no tienen agua potable. Y supuestamente los niños tienen que bañarse las manos cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces yo no estaría todavía a favor de alternancia, por lo menos si no hay vacunación. ¿Estás a favor o en contra de la alternancia? Yo creo que yo estoy a favor de la alternancia. ¿Por qué? Porque el niño o el joven tiende a aburrirse de la rutina. Entonces, lo digo cuando estaba presencialmente, aún virtualmente, ¿sí? Mirando las dos caras, ellos se aburren de lo mismo. Entonces, a mí me parece buena idea la alternancia. ¿Por qué? Porque ellos lo ven a uno, comparten con uno, ¿cierto? Lógicamente con sus protocolos de bioseguridad, pero lo están viendo a uno, interactúa, y otras clases que estén en el computador, a mí me parece como buena idea, es más por ese tema. La rutina los agota a ellos, los aburre, los cansa. Entonces el hecho de que haya alternancia hace que ellos tengan 2 ambientes de aprendizaje Diferentes. Entonces si estaría de acuerdo en la alternancia, sí, me parece buena idea. ¿Tú crees que la virtualización de la educación fue buena o mala y por qué? Pues yo ahí tengo como 2 puntos de vista, ¿sí? Yo creo que fue bueno precisamente por eso que dices, porque conocieron o conocimos los profesores también otras plataformas, ¿cierto? Digitales, virtuales. Eso nos sirvió mucho a manera de conocer digamos que esas plataformas. Muy bueno. Pero como tal la interacción docente-estudiante, muy complicado. ¿Por qué? Terriblemente complicado por muchas razones, porque el estudiante tanto el estudiante como el profesor tiene muchos distractores. Entonces, personalmente a mí me pasó muchas veces que los chicos no me escuchaban porque el vecino, varias veces me pasó, taladraba ahí encima y durísimo. Entonces yo tuve muchas clases y me dolía porque yo decía, es mi clase y necesito que entiendan. Y yo tenía que decirles, no, vamos a hacer la clase, qué pena con ustedes, yo apago mi micrófono, hacemos la clase por el chat. Toca por el chat porque no me escuchaban, era horrible para ellos y para mí. Y eso se ve mucho en Facebook, ¿cierto? De una manera chistosa, en TikTok, pero es así. Uno estaba explicando un tema, lo que fuera, y la mamá salía en toalla. O sea, eso no es un chiste, eso fue del cotidiano. Entonces, duro para los niños porque, por ejemplo, tuve algunos casos, niños que eran hermanos. Sí. Entonces, en la misma casa, uno estaba en educación física y el otro estaba en inglés.
entonces salten, brinquen, entonces el otro no, repita esta canción, escuche. Eso era caótico para los hermanitos. Entonces yo creo que fue más complicado, o sea, más la parte negativa que la parte positiva. En cuanto a la virtualización. En cuanto a la virtualización, más negativa porque no hay como interactuar de esta manera. Y en el aula de clase, así hayan ruidos, pues nos estamos aquí viendo, podemos utilizar alguna estrategia, pero estamos aquí. Sí, como que solamente hay un tema en el ambiente. Exactamente, por el lado de la red del internet, de la internet. Se caía a mí varias veces se me cae el internet, la luz se les iba a los chicos, nos escribían al WhatsApp, profe, estoy sin luz. Entonces o sea, realmente para mí son más los puntos negativos que los positivos, que la luz, que el internet, que muchas cosas, más negativo que lo positivo. No, y nos pasó para las personas, antes de grabar, estábamos a punto de grabar y pasó un carro vendiendo helados. Entonces, para los que no saben, eso no quedó ahí, pero acabó de pasar un carro vendiendo helados que no nos dejaba hablar. Entonces, sí, eso es bastante complejo. A partir de los confinamientos en sus viviendas, los maestros desarrollaron o presentaron cambios en su cotidianidad, siendo estas también causales de molestias, estrés, aumento de carga laboral, depresión y ansiedad. Hasta que esta pandemia no termine, los maestros seguirán reinventándose, sobreponiéndose con férrea resiliencia, creando nuevos métodos educativos desde la virtualidad para no dejar de enseñar, no perder sus empleos y por supuesto que sus ingresos no se vean afectados. Dedicado a todos los maestros que sufrieron y aún siguen padeciendo las consecuencias de la presente pandemia COVID-19.